Muy buenas tardes, gracias por la presentación, un gusto compartir este momento de reflexiones con ustedes y con tan distinguidos ponentes que nos acompañan desde otros sitios. Sinceramente es muy interesante escuchar todos los análisis que estamos haciendo aquí hoy. Eh, Les guste o no, ganó el pueblo. El artículo de Diario Las Américas titulado Tras la pandemia, la nueva amenaza para el Perú es Pedro Castillo, podría ser objeto de una demanda. Les leo a manera de introducción de mi exposición este párrafo, pues corresponde al contenido de un mensaje que nos dejó un lector en una de nuestras redes sociales. El lector se identificaba como Orlando Rodríguez y, como les decía, después de una publicación de un artículo nuestro el pasado 18 de junio, escrito precisamente por mi colega Judith Flores, aquí presente, quien es una ardua investigadora de todos los procesos políticos en nuestra región, pues este señor evidentemente leyó nuestro artículo e hizo esta valoración que nosotros como medio de prensa podíamos ser objeto de una demanda por haber titulado un artículo basado en una investigación que considerábamos que Pedro Castillo, de llegar a la presidencia del Perú, pues lo calificábamos como una amenaza. Como periodista que soy, voy a exponer las razones que nos mueven a nosotros haber concedido ese titular a este artículo y a otros muchos que hemos publicado sobre el proceso que está teniendo lugar en Perú, porque bueno, como explicaba Alan anteriormente, hay personas que con conocimiento de causa y dominio y que se dedican a partir de su profesión y sus conocimientos a poder documentar si en Perú hubo fraude o no. Nosotros desde la perspectiva periodística nos damos a la tarea de informar y traer una relatoría de hechos para que todos quienes nos leen y se informan a través de nosotros puedan saber a partir de dónde vienen nuestras opiniones. Como les decía, la respuesta que le dimos a este lector que nos acusaba y nos amenazaba de que podíamos ser demandados, le dijimos que aunque no solemos convertir en escenario de disputas nuestras redes sociales, le agradecíamos sus comentarios, pues si pudo hacerlo es señal de que nos lee, a pesar de que nuestros contenidos no sean de su agrado. Le exhortamos ese día al lector y le reiteramos que como tenemos el privilegio de ejercer en un país donde la libertad de expresión y prensa son pilares, pues podríamos darle derecho a que replicara lo que nosotros estábamos publicando. En el mencionado texto, que como decía no es el único que Diario Las Américas ha publicado acerca de todo el proceso electoral en Perú. En Perú, previo a las elecciones lo hicimos, durante las elecciones, en ocasión de la segunda vuelta electoral, y lo hemos seguido haciendo porque, como sabemos, es un proceso inconcluso. Nosotros estuvimos indagando y estuvimos publicando acerca de muchas de las cosas que Pedro Castillo durante su campaña electoral expuso, y de ahí los elementos y los argumentos que nos asisten para poder dar todas las opiniones que, como le mencionaba, fueron expuestas en este artículo escrito por Judith Flores. Pedro Castillo, investigando para este texto, pudimos ver que durante su campaña electoral había prometido que, de llegar a la presidencia, uno de sus primeros objetivos sería precisamente cambiar la constitución del país para modificar el sistema económico y convocar a un referendo con el propósito de instalar una asamblea constituyente. Él dijo textualmente: vamos a plantear al Congreso de la República que es urgente instalar una asamblea nacional constituyente. Dijo también: no creo que haya un Congreso nuevo que piense en el país que diga que no, es decir, no a no instalar una asamblea constituyente. Y dijo además, advirtió, que si el Congreso decía que no a instalar una constituyente, pues habría que hacer lo que fuese necesario para conseguirlo. Según el enunciado de este foro que nos convoca hoy, aquí vinimos a evaluar la posibilidad concreta de que en Perú haya habido un fraude. Y aunque quizás hasta este momento sea requerido aunar más pruebas, muchas más de las que se tienen evidencias para demostrarlo, o se requiera incluso una auditoría, nosotros los periodistas, a partir de lo que leemos, investigamos y analizamos,
podemos tomarnos, por supuesto, la prerrogativa de decir que no se aprecia que haya habido un resultado de mucha transparencia ni lógica al existir la posibilidad de que Pedro Castillo se declare ganador en ese proceso electoral que ha tenido además varias impugnaciones. El 11 de junio pasado, resultado del análisis de evaluaciones realizadas en Perú, publicamos que la candidata Keiko Fujimori había denunciado fraude en las mesas electorales. Ella dijo que había sido orquestado por Perú Libre, el partido de Castillo, y dijo que iba a impugnar las actas de votación. En ese mismo artículo que menciono, donde hicimos este enunciado de la denuncia de Keiko Fujimori, publicamos que la muy estrecha diferencia entre ambos candidatos, de menos de 72.000 votos, configuraba un escenario de conflictividad social y dudas sobre la transparencia del sistema electoral. Esto no lo dijimos nosotros. Nosotros aunamos los datos, pero la opinión de que este resultado configuraba un escenario de poca transparencia lo opinaron los expertos que consultamos para el artículo. El miércoles siguiente, al 6 de junio, Fujimori anunció que su partido estaba presentando recursos de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones para 802 actas en todo el país, que eran el equivalente a 200.000 votos que podrían ser retirados del conteo final, según lo que se publicó. Tras ese anuncio de Fujimori, la cifra de reclamos fue calificada como extraordinaria, según leímos, por parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jorge Luis Salas. Y siguiendo el curso de las noticias, que es lo que como medio nos corresponde, el 23 de junio pasado reportamos la renuncia presentada por el señor Luis Carlos Arce Córdoba, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que según la carta publicada y que nosotros transcribimos en nuestro reporte textualmente, argumentaba que su renuncia tenía que ver con que básicamente, no estoy citando textual, sino estoy haciendo una interpretación, no consideraba procedente aceptar los reclamos de fraude que había solicitado la candidata Keiko Fujimori. Nosotros, como decía, no tenemos los elementos como medio de prensa para aceptar definitivamente o dar una sentencia definitiva de que haya habido un fraude en Perú o no. Eso consideramos que se está investigando y ojalá se llegue a un resultado para demostrar si lo hubo o no lo hubo. Pero mientras tanto, sí podemos decir que hay una sombra de sospecha de que el resultado electoral en Perú, todavía inconcluso, existe la posibilidad, o por lo menos hay muchas personas que coinciden en que no fue transparente, que puede haber habido fraude y a partir de todo lo que se ha publicado, nosotros no estamos dando una sentencia, como decía, pero sí tenemos el derecho de informar acerca de todas las dudas que existen. La importancia y la necesidad de evaluar esos resultados, considero, además de que haya a quienes sí nos interese que una persona autoproclamada marxista llegue a la presidencia de un país, como es el caso de Castillo, y se dedique a desmontar la institucionalidad, consiste en que mientras haya un atisbo de que el resultado no se corresponda con la verdad que decidieron la mayoría de los peruanos, a todo el que haya padecido la falta de democracia, como es mi caso personal y el de algunos de los que estamos presentes hoy en este foro, o quienes incluso tengan el privilegio de conocerla, debemos preocuparnos porque cualquier otra nación de Latinoamérica, como es el caso de Perú, termine atrapado en la madeja del socialismo del siglo XXI.